¿Qué suerte tuvimos de que engañaran a Trump? Voy a explicar en unos breves 20 minutos mi tesis sobre por qué. Tuvimos una suerte increíble de que nos engañaran a todos, incluso a Trump en las elecciones de 2020. Pero primero, no sobre por qué tuvimos suerte, sino una confirmación de que Trump tenía razón, como siempre, y que realmente nos engañaron. Destruyendo el proceso democrático estadounidense. Era casi como si estuviera describiendo unas elecciones en Zimbabue o algo que sucede en Bielorrusia. Las acusaciones de fraude que salen de la boca del presidente casi todas son infundadas. Él habla de demandas, también mencionó algunos casos de fraude que él atribuye, incluyendo, permítanme detenerme solo en uno porque hubo muchos. Él mencionó una tubería de agua con fugas en el estado de Georgia, donde, como tal vez vieron en la parte inferior de la pantalla, para el presidente, ahí se vuelve cada vez más complicada la tubería con fugas. Según él, eso llevó a la suspensión de una de las acusaciones y luego dijo que ocurrieron muchas cosas. Quiero llamar la atención sobre cuán pequeñas son las cifras entre la victoria y la derrota en algunos estados. Por ejemplo, en el estado de Georgia, después de que aparecieron algunas boletas de origen incierto, Trump seguía liderando. Todavía estaba adelante por 3.635 votos, y luego empezaron a llegar más y más boletas. Supuestamente el dormido y loco Biden terminó adelante. Continuación. Recuerden este número. Todas las encuestas mostraban que en Georgia Trump debía ganar y con ventaja, y él estaba ganando. Pero de repente, en la noche, supuestamente se rompió una tubería y por eso se cortó el agua. Entonces mandaron a todos a casa hasta la mañana, pero ¿quién se quedó y siguió contando? Y de repente nuevas boletas de votos para Biden empezaron a aparecer como si salieran de un cuerno de la abundancia. Continuación. Trump llamó al secretario de Estado republicano y le preguntó de dónde salieron esos votos, y le preguntó, ¿y no hay manera de encontrar nuestros votos, nuestras boletas? ¿Estás seguro? Esto sirvió como base para un caso sonado sobre presión, sobre un intento de cambiar los resultados de las elecciones en las que hubo tanto engaño. En este caso hubo tanto engaño y falsificación que tuvieron que cerrarlo como un asunto secreto. Lo dirigieron desde la Casa Blanca, pero no pudieron. Estaba todo tan burdamente armado, por así decirlo, todo estaba cosido con hilos blancos. Por cierto, la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, ya todos la conocen, espero todo el mundo, no solo nuestro país donde todo esto sucedió. En este condado ahora juzgan por falsificaciones, fraudes y robos, incluso al secretario de Estado. Entonces el republicano, como ya dije, de inmediato traicionó, o mejor dicho, vendió a Trump y comenzó una sucia y desagradable batalla legal que le costó a Trump mucho dinero, tiempo y salud. Entonces, los tribunales y la opinión pública, creada en Estados Unidos, naturalmente, por los medios de comunicación, no permitieron que los seguidores de Trump llegaran a la verdad. Pero la verdad salió a la luz. Sin embargo, miren cuántos años han pasado y aún así salió a la luz. Entonces, recuerden, a Trump le faltaban 11.779 votos. Y ahora avancemos al año 2025 en el mes de diciembre. Bueno, faltan 10 meses y medio para las elecciones al año 26. Bueno, el presidente Trump tenía razón. Una vez más tenía razón. Me gustaría tener una gorra que dijera, el presidente Trump tenía razón en todo. Pero aquí estoy con esta hermosa gorra de Hagamos a América Grande otra vez. Amigos, están surgiendo importantes noticias sobre la honestidad electoral y fraudes. Ahora profundizaremos en ello. Esto es increíble. Mira, esto te va a preocupar mucho. Resulta que en el condado de Fulton, ya saben, ahí la fiscal del distrito Fani Willis intentó meter al presidente a la cárcel por cientos de años solo por preguntar. Contamos todas las boletas, todo se hizo correctamente. Bueno, ahora el condado de Fulton, en Georgia, se ve obligado a admitir que 315,000 boletas electorales no fueron firmadas en las elecciones de 2020. ¿Entendiste lo que pasó?
En ese mismo condado de Fulton no son 11.779, sino 315.000. Las boletas no tenían la firma de aceptación, es decir, no tenían derecho a ser contadas. ¿Y qué significa eso? Significa Literalmente no saben quiénes son esas personas. El condado de Fulton, Georgia, informó el 9 de diciembre a la Comisión Electoral Estatal que no disputa que las cintas de los contadores de votos de unas 315.000 boletas de 2020 carecían de la firma obligatoria del funcionario de casilla. La fiscal de distrito, Ann Brambo, reconoció que esto fue una violación de la norma en el informe de la investigación realizada por el secretario de Estado de Georgia. Posteriormente se confirmó que 36 de los 37 centros de votación anticipada no firmaron las actas de conteo de votos, como lo exige la ley. Sin embargo, los resultados generales aún así fueron contabilizados, lo que finalmente aseguró la victoria de Biden. Veamos de nuevo las cifras. Entonces, Trump perdió por 11.779 votos, pero 315.000 boletas eran falsas. Es decir, bueno, falsas y no falsas, no se podían contar. O sea, 315.000 menos 11.779. Resultó que Trump ganó por 303.221 votos. Esa es la cantidad por la que Trump ganó. El estado de Georgia, que por cierto coincide con las encuestas de la población o incluso en realidad es menos que la victoria pronosticada para el republicano. Entonces, ¿quién ganó Georgia en 2020 y qué otros estados ganó Trump? Y el plan preparado por los demócratas incluía ejercer tanta presión sobre los jueces que ninguno de los 60 aceptó siquiera tomar el caso para su revisión. Eso sí es al estilo bolchevique y de Lenin. Mira esto, посмотрите на это, declaración jurada. A Mark Wingate de Georgia, miembro del Consejo de Registro y Elecciones del Condado de Fulton, se le informó al Consejo que el Condado de Fulton no realizó ninguna verificación de firmas en las boletas de voto ausente enviadas por correo en las elecciones de 2020. Entonces, no revisaron nada, no tomaron ninguna medida para asegurarse de que estas elecciones fueran absolutamente justas. Llamaron mentiroso al presidente Trump, dijeron que intentó manipular las elecciones. Ahora nos enteramos de que en realidad no hicieron ninguna verificación de firmas. Esos payasos de Georgia le mintieron al pueblo estadounidense y ni siquiera verificaron nada. Y así cientos de miles de boletas simplemente llegan, ni siquiera las revisan, ni siquiera miran si fueron de un inmigrante ilegal, generadas por computadora o enviadas por correo desde China. Pronto se sabrá mucho más sobre esto. Me encantaría contarles, muchachos. Pero hablé con una persona de alto rango en las Fuerzas Armadas, quien me dio a entender que se avecina algo muy serio. Me gustaría contarles más. A mí, al igual que a ustedes, me hacen falta juicios abiertos, casos, acusaciones y castigos. Por otro lado, entiendo que es un proceso muy complicado y largo, desde la sospecha y la certeza, incluso hasta las pruebas que el tribunal o los miembros del jurado considerarán como una confirmación total de nuestras sospechas. Después de todo, ellos los ocultaban, los escondían, presionaban a la gente, a los jueces al menos. Y aquí está una de las estrellas de la televisión estadounidense, estoy seguro de que reconocen este rostro, es Kelsey Grammer, quien actuó en Chips, Cheers y en Frasier. Recuerdo cuando Jane Fonda hablaba sobre el confinamiento y el COVID-19, ella dijo, si no podemos averiguar cómo destituir a este presidente con la pandemia y todo lo que tenemos, con todo el poder y las boletas por correo. Ella dijo en voz alta, bueno, somos ridículos, parecemos tontos, no podemos ganar elecciones. Y tenía razón. Eso era lo que necesitaban para ganar y luego abrir fronteras para atraer gente y ganar elecciones. Antes no creía que los demócratas harían eso. Al observar esas prácticas electorales que implementaron aquí en California para permitir que absolutamente cualquier persona pueda votar, con que camine y su corazón lata es asombroso. No les importa que esto sea ilegal. Para nada. Incluso quieren que voten quienes no tienen pulso y siguen en las listas, permitiéndoles hacerlo varias veces. Pero llegué a mi casilla electoral en las elecciones de 2020 y dije,
Escuchen, pensé que simplemente traería esto. Esta es mi boleta de voto por correo. Quería traerla y asegurarme de que la recibieran. La chica me miró y dijo, presionó unos botones y comentó, eso es ilegal. Su boleta no es válida. Eso no es válido. Pregunté por qué, y ella dijo, sin razón, puede llenar una boleta provisional si quiere. Le dije que estaba bien, saqué mi identificación y le ofrecí dársela, pero ella respondió que la ley le prohíbe aceptarla. Pensé, bueno, esto es una especie de confusión. Y finalmente recibí una notificación hace como 1 año y medio de que esa boleta no fue contabilizada. Tampoco contaron su voto, pero sí contaron los votos de decenas de miles de ilegales que fueron a votar. Ahí cuesta unos $20, incluye un sándwich y tal vez una Coca-Cola. Los recibían bien. Y esto es lo que dice Mark Lindell, el empresario, quien ya planea, creo que ya presentó su candidatura para gobernador. Él es empresario, como ya dije, y es una persona muy conocida. Creó una gran empresa de marketing, televisión. Su rostro aparecía todo el tiempo, o sea, es bastante famoso. Esto dice sobre los demócratas. Que si nuestras plataformas electorales son seguras, si yo estuviera en su lugar, diría que hay que deshacerse de todos ellos. Deben elegir quizá algo tradicional, tomar un rumbo distinto, pero con un enfoque democrático como antes. Y si hubiera alguien que estuviera en algún punto intermedio, donde antes teníamos una política normal, si es que eso alguna vez existió, porque si postulan a cualquiera de ellos en unas elecciones normales, estarán condenados al fracaso. Quiero decir, están tan alejados del sentido común, no he visto a ninguno de ellos. Es impensable si hace 10 o 20 años hubieras dicho, miren lo que tendrán. Aquí está por el Partido Demócrata. Estas cosas extremadamente de izquierda, locas y sin sentido, de las que creo que entiendes, pero ¿sabes qué? Las toman y de repente todo cambia en el último minuto. Oh, ahora soy el sentido común. Oh, sí, yo no formé parte de esos travestis, transgénero y 3 baños y cuartos de hombres y mujeres. Yo no formé parte de eso. Saben, ellos no podrán negarlo. Por eso creo que necesitan a alguien completamente, casi como sin nombre. Porque creo que 90 de ellos arruinaron su vida. Se arruinaron completamente con eso que no. Totalmente de acuerdo. Sin el fraude, los demócratas no habrían ganado en esos estados azules y ciudades. Eso es solo fraude. No, es simplemente fraude. Y ya sabes, Como mencionaste, cuando esto se haga público ya estará suavizado con lo que ya salió. Están acabados. ¿Qué van a hacer? Son malas personas. No se rendirán. sí, no se rendirán, no sé qué harán, pero sabemos esto, Alex, mis chicos cibernéticos y todo eso. Recuerden, tenía registros completos de la mitad del país en 2020 y en 2022 de casi 1/3. No encontramos un lugar con registros completos de KAZ, que por cierto es un registro completo de KAZ, amigos. O es manipulación informática o no, no hay punto medio. Eso no prueba que las elecciones hayan sido manipuladas, pero no hay término medio. O muestra manipulación informática o no. No hallamos ningún distrito en las elecciones de 2020 en el estado o país que no estuviera manipulado, lo mismo en 2022. Sin embargo, sí encontramos algo. La mayoría de ellos estaban en Florida. De hecho, creo que absolutamente todos los que encontramos estaban en Florida. No hubo absolutamente ninguna manipulación informática. Recuerden, DeSantis ganó Miami-Dade por unos 12 puntos, algo que nunca había ocurrido. Ustedes dicen que sus equipos lo estudiaron y nosotros decimos, wow. Y la razón de ese gran aumento es que no hubo manipulación informática. Lo que hicimos fue tomar esos números y extrapolarlos. Finalmente tenemos un ejemplo de que en toda América la vida era sin computadoras y todo estaba en papel, ya que entonces no había procesamiento computarizado. Entonces, si hubiéramos hecho eso, Alex, primero el número mostró que 60 de este país estaban en rojo. Eso significa que sus regiones moradas se volvieron rojas. La rojo brillante eran lo más rojas posible y California era quizá morada. ¿Entiendes? Esas ciudades del interior que crees azules en realidad son moradas. Este país es rojo en un 65%. Lindell afirma que según las encuestas, si no hubiera manipulación en las elecciones, el 65% del país estaría a la derecha del centro, como se dice. Es decir, como decimos aquí, rojo, pero no es el mismo rojo que en la Unión Soviética, ese 65%. En otras palabras, están cerca de los republicanos, y los demócratas no pueden ganar si no hacen trampa, falsifican y roban votos.
Y ahora escuchemos a Daily Signal, que se quedaron impactados por esas 315,000 boletas falsas. Tommy Kenneth es un periodista muy conocido, él lo explica todo en detalle. Fulton County, Georgia, ¿recuerdan? Durante las elecciones de 2020, ¿qué les decían? Si supones que pudo haber boletas falsas, o boletas ilegales, o boletas no verificadas que fueron contadas en esas elecciones, entonces eres un conspiranoico, eres un traidor. Lo más probable es que te vayas al infierno, y todos los que conoces también, y deberías sentirte avergonzado por cuestionar la democracia. ¿Y ahora qué? El condado de Fulton, en Georgia, ha admitido esto. No disputamos el hecho de que 315,000 votos que no tenían ninguna firma de los empleados de las casillas electorales fueron contados en 2020 de acuerdo con la ley electoral. Georgia requiere, sin ningún pero ni excusa, sin excepciones, que un trabajador de la comisión electoral, un juez republicano y un juez demócrata revisen cuidadosamente la boleta, determinen que sí, es realmente una boleta legítima y luego la firmen para certificarla. Eso es un error, es un requisito obligatorio, y por cierto, esa es la razón por la que existe ese requisito. En Georgia, desde la reconstrucción, esto fue clave para el gobierno federal, sobre todo en los estados del sur que integraron la Confederación. Las leyes electorales son muy específicas para garantizar la verificación. Y porque básicamente lo que sucedió durante casi siglo y medio en Chicago ahora se convirtió, o mejor dicho, en ese momento era un problema para Georgia, aunque el gobierno federal pudo prevenir ciertos fraudes. Según un artículo publicado por The Federalist y su corresponsal electoral, Brian Limon, quien también es amigo de nuestro programa, este reconocimiento se hizo durante una audiencia celebrada el 9 de diciembre ante la Comisión Electoral del Estado de Georgia como resultado de una impugnación presentada por David Cross. Es un activista local que lucha por la integridad electoral y presentó una protesta en marzo de 2022 ante la Comisión Electoral Estatal, alegando que el condado de Fulton violó la ley de Georgia al procesar la votación anticipada antes de las elecciones de noviembre de 2020, contando cientos de miles de votos sin que los trabajadores firmaran las actas de conteo, cruciales para la certificación. Así que el condado de Fulton ahora ha reconocido oficialmente que sí, eso es cierto. 315,000 boletas electorales sin firma, sin verificación ni proceso real, simplemente las dejaron pasar. Aquí creo que recibieron una explicación clara y detallada de lo que sucedió. La ley del estado de Georgia no prevé el intercambio automático de los resultados ya certificados. Y más aún, Biden ya ni siquiera está en el poder. Los demócratas afirman que la falta de verificación no significa fraude, simplemente significa que no hubo verificación. No podían aceptarse sin verificación, y ahora ya no es posible saber quién realmente votó, lo cual tal vez sea cierto. ¿Y qué amenaza esto a quienes lo hicieron, ya sea por negligencia o intencionalmente? Daremos, por así decirlo, una opción, aunque casi estamos seguros de que lo sabemos. Aquí nos metieron esas boletas en el montón general. Los demócratas van a luchar hasta el último aliento para que de ninguna manera se cancele la votación electrónica. ¿Dónde realmente se puede hacer todo esto? Los demócratas afirman que pedir identificación, limpiar las listas, minimizar la votación por correo, reducir los votos, reducir la cantidad de días en que se puede votar, todo esto afecta a los pobres, por alguna razón a los ancianos, a los estudiantes, a las minorías y reduce la participación de los votantes legítimos. Los demócratas afirman que el 10% de la población no tiene identificación, o más bien tal vez la tienen, pero está vencida, y renovarla, bueno, según ellos, toma tiempo, dinero y esfuerzo. Por otro lado, sin identificación no se puede volar en avión, bueno, tal vez no todos vuelan, no se puede entrar a un edificio de la corte, no se puede obtener el documento necesario de la oficina federal. En el banco no te darán mucho dinero, tal vez no todos necesitan grandes sumas, solo desde $5,000 en adelante. Si no confirmas quién eres, sin identificación no puedes comprar alcohol ni tabaco. Aquí creo que el 10 está muy exagerado, dudo mucho que el 10% de la población no compre alcohol ni tabaco.
No puedes abrir una cuenta bancaria, no puedes rentar una vivienda, por cierto, no puedes comprar una vivienda, no puedes comprar un automóvil, no puedes rentar un automóvil, no recibirás food stamps, vales de comida, o sea, boom, por favor, ¿cómo es que los más pobres reciben food stamps si no tienen identificación? Aunque eso es lo primero que te piden, que presentes lo necesario y todo eso. No podrás obtener un seguro médico, ni siquiera el estatal, no podrás conseguir trabajo, no podrás rentar una habitación en un hotel. Varios medicamentos de prescripción en la farmacia requieren identificación. ¿Aún crees que el 10% de la población de Estados Unidos, es decir, 35 millones supuestamente no abren cuentas bancarias, no compran medicamentos, no rentan ni compran vivienda, no se casan, no registran a sus hijos ni reciben programas como Medicare y Medicaid? Creo que esta conversación es sobre los indocumentados, a quienes los demócratas llaman de forma juguetona no planeados. Migrantes documentados. Dicen que cambiar el orden de las palabras altera su significado. Y nosotros no queremos que ellos voten por nadie, nos da igual, ellos votan para decidir cuánto dinero nos quitan y qué leyes se aprueban en Estados Unidos. Si no metemos a la cárcel a todos los que manipularon las elecciones, todo seguirá igual, sin ningún cambio. Se necesitan juicios, castigos ejemplares y severos para que todos los posibles infractores sepan que no les va a ir nada bien. Y por ahora, damas y caballeros, teníamos razón otra vez. Realmente hubo irregularidades y de hecho parece que Trump ganó y con una diferencia bastante considerable. Ahora voy a explicar mi afirmación de que tuvimos suerte de que las elecciones de 2020 fueran, manipuladas, sí. Ajustadas, manipuladas. Primero, durante 4 años la gente vio quiénes son los demócratas. Durante este tiempo, el Partido Demócrata se dividió en comunistas radicales y en ladrones legales, que son los que están conformes con nuestro sistema porque pueden robarnos, o sea, actuar como mafiosos. Por legales me refiero a políticos electos, Congreso, Senado, alcaldes, gobernadores y gobierno local. En segundo lugar, Trump tuvo 4 años, ya conociendo Washington desde adentro, para preparar un plan, un equipo y pensar en los pasos para ejecutar ese plan. Así que a veces eso sale mal. Los felicito a todos por ser maravillosos.